Sean todos muy bienvenidos, amigos, a un nuevo programa de Libertad Sin Límites, tu programa en donde cada día aprendemos más de la Biblia, de las historias. Y hoy te quiero invitar allí del otro lado, tal vez nos escuchas a través de la radio o estás aquí en la transmisión por la TV Nuevo Tiempo. Quiero invitarte a que puedas participar con nosotros a través de nuestras redes sociales que ya aparecen allí en tu pantalla. En Facebook nos encontrarás en Libertad Sin Límites NT. También recuerda que tenemos un Instagram al cual nos puedes buscar @Libertad Sin Límites, y como en cada programa, Nuevo Tiempo te ofrece gratuitamente estudios bíblicos de la Palabra de Dios, y en este caso ya tengo en mis manos Pablo, el mensajero de la cruz, un DVD en donde podrás aprender acerca de este gigante del cristianismo. Allí a través de 15 temas aprenderás más de Pablo, cómo solicitar este estudio bíblico y otros que la Nuevo Tiempo puede ofrecerte de forma gratuita. Es simplemente enviarnos un WhatsApp al número que aparece en tu pantalla, más 55 1298 114 60. Y allí estaremos esperando tu mensaje, tu pedido. Recuerda que nos pides el estudio bíblico específico, nos dices de dónde nos escribes, tu nombre, y allí te lo haremos llegar. Y como conversábamos al principio, vamos a hablar acerca de Noé y esa gran historia de fe. Pero ya para introducirnos al tema del día de hoy, quiero invitarte a que puedas acompañarme, a que juntos podamos ver este video especial. Muy importante lo que escuchábamos recién. Y es cómo administramos nuestro tiempo y hacia qué está dirigida nuestra vida y nuestro foco. Pastor Joel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Denise? Qué alegría poder estar una vez más aquí en el programa, junto a nuestros amigos que allí del otro lado de la pantalla están, como siempre, acompañándonos, y nuestra gratitud a Dios y nuestro abrazo también para ti, allí donde tú estás. Gracias, Joel. Y como escuchábamos en el video, las personas en la época de Noé, al igual que hoy, parece que estamos en algo similar, que es hacer nuestra vida, ocuparnos de diferentes cosas, las preocupaciones, y parece que vamos perdiendo el foco con el pasar del tiempo. Tenemos más cosas para hacer. Y cada día Internet se complica más. Exacto. Y cada día hay más distracciones. Y cada día tenemos una agenda más apretada. El asunto está, Denise, en que los seres humanos vivimos en base a lo que realmente nos importa. ¿Qué es lo más importante para ti? Es lo que vas a dar mayor tiempo, mayor relevancia. ¿Dónde vas a colocar tu capacidad, tu tiempo, tu vida, tu recurso, tu talento, todo lo que tienes en lo que te importa? Exactamente. Entonces, los seres humanos, lo que tenemos que ver en nuestra vida es qué es realmente prioritario. O sea, ¿qué es lo que es importante para mí? Y allí hablamos de preferencias de cada uno. Para uno es más importante la familia, otro es más importante el trabajo, otro es más importante el dinero, otro la fama, otros el poder, otros es importante el placer. Entonces, el orden de tus prioridades va a hacer que tú puedas dedicar todo tu tiempo y toda tu vida enfocado a eso. Entonces, el foco de nuestra vida determina no solamente nuestra manera de vivir, sino también nuestro destino. Así es, exactamente, pastor. Y como estamos hablando hoy específicamente de Noé, vamos a ver que la vida de él, a pesar de que mucha gente decía, no va a llover, ¿cómo así? Estás loco que vas a construir un arca. Pero el foco de él era claro, ¿no? Ajá. Y es interesante, mientras Noé miraba hacia arriba, la gente miraba hacia sus obras. Sí. Entonces es la visión de la vida.
Y es importante porque en esta serie de fe estamos viendo que cada personaje bíblico tiene algún aspecto que resalta sobre la fe. Sí. Y hoy vamos a ver en qué consistió la fe de Noé. ¿Tú te imaginas hacer algo que, claro, Dios te dice, pero hacer algo creyendo en algo que nunca ha ocurrido? Claro, ¿cómo tiene que estar nuestra fe? Imaginémonos si Dios nos pide que hagamos hoy algo que nadie cree, pero nosotros confiando, ¿no? Lo hacemos. Justamente en eso se basa esa fe. Una fe basada no en evidencias pasadas, sino en creer en lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para nuestra vida. Muy bien, pastor, muchas gracias. Lo dejamos. Gracias, Denise. Gracias como siempre. Y gracias a ti, me alegra que puedas estar allí del otro lado. Una vez más, bienvenido. Un grande, grande abrazo para ti, nuestro cariño de siempre y una alegría poder estar listos para poder abrir la palabra de Dios. Estamos en una serie muy especial, esta serie de fe. Y estamos viendo algunos aspectos importantísimos en la vida de cada personaje que aparece en la lista de Hebreos capítulo 11. Así que vamos directo al personaje de hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Es un texto conocido, donde habla de un personaje conocido, pero vamos a ver qué lecciones tiene para nuestra vida. Hebreos 11, 7 dice, por la fe, Noé. Préstame atención aquí. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Me llama la atención que aquí en este texto bíblico comienza con fe y termina con fe. ¿Y qué cosa es lo que me llama la atención? Fíjate, un asunto interesante. Por la fe creyó en lo que no veían. Y termina diciendo, por esa fe fue hecho heredero de la justicia. Y ese texto a mí me encanta. Mas vamos a poder analizar un poquito más su historia, su vida. ¿Te parece? Entonces, para ello, tenemos que ir al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 6. Y ahí en Génesis, capítulo 6, encontramos la historia de cuando Dios decide crear de nuevo todas las cosas. ¿Pero por qué? Dice el capítulo 6 del libro de Génesis, a partir del versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacia el mal. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Génesis? O Moisés cuando escribió Génesis. En el pensamiento de ellos no había más rastro de quién es Dios. Porque ellos sacaron de su mente a Dios. Ahora te voy a explicar mejor. Entonces el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí vamos a unir estas dos cosas, la gracia de Dios y la fe, porque el ser humano siempre se salvó por fe y por gracia. Gracia es el regalo de Dios, fe es la respuesta humana ante la bondad y la iniciativa divina. Muy bien, y yo quiero comenzar contándote un poco la historia de por qué Dios decide acabar con la humanidad. Obviamente que ya nos da algunos detalles, pero me encanta poder analizar algunas expresiones del texto que nosotros hemos leído. En primer lugar, yo quiero resaltar lo siguiente. Cuando el mundo salió de las manos de Dios, salió perfecto. Cuando entró el pecado, la perfección se convirtió en degradación. Eso es lo que hace el pecado. Lo que un momento era perfecto, ahora comienza a degradarse. ¿Y cómo el ser humano comienza a degradarse? Porque él comienza a hacer cosas que está dentro de su corazón. Cuando hablo de corazón estoy hablando de mente, de su mente. Y cuando en el corazón no está Dios, el ser humano solamente puede crear o satisfacerse con dos cosas.
Y estas dos cosas los llamo las dos P's de la perdición. La primera es la P del placer y la segunda es la P de la perversidad. O sea, cuando tú sacas a Dios de tu vida, solamente tu corazón, tus inclinaciones, tu vida se va o va a correr tras el placer y tras la perversidad. Y obviamente, por eso es que había corrupción, por eso es que la maldad sobreabundó sobre toda la tierra. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el ser humano llega hasta ese punto? Es simple. Porque en el corazón de ellos no estaba Dios. ¿Y qué significa que no estaba Dios? Es que ellos intentaron eliminar de su mente quién es Dios. Fíjate hasta dónde el ser humano puede llegar. No solo a despreciar a su creador, sino a sacarlo por completo de su vida. Y cuando en el corazón no hay espacio para Dios, entonces el ser humano comienza a degradarse. ¿Y cómo se degrada? Comienza a adorarse a sí mismo. Comienza a adorar las obras de sus manos, comienza a adorar su capacidad, su inteligencia, comienza a adorar y fabrica sus propios ídolos, porque el ser humano tiene la necesidad de adorar. Pero como no quiere adorar a Dios, comienza a fabricar esculturas, sus propios ídolos, y corre tras la idolatría, ya sea escultural o la idolatría mental. ¿Y qué sucede? Cuando el ser humano saca a Dios de su vida, comienza a degradarse, porque hay una cosa que tienes que saber. Hay una ley que es la ley del espíritu o la ley de la vida. Y la ley de la vida es que tú te conviertes en aquello que contemplas. O sea, si no contemplas a Dios, comienzas a degradarte. Si tú empiezas a contemplar solamente las cosas que tú haces, tu capacidad, empiezas a adorarte a ti mismo, comienza a degradarte. Porque la fe es lo único que puede elevarte. ¿Comprendes? Mientras Noé comenzó a contemplar a Dios, la humanidad comenzó a contemplar sus obras. Entonces aquí yo te hago una pregunta. ¿Dónde está concentrada tu visión? En el orden de prioridad en tu vida, ¿a qué estás dedicando más tiempo? ¿Dónde está toda tu atención, tu energía? ¿Dónde está toda tu vida? Y ellos eliminaron a Dios de su vida. Y es por eso que su corazón se corrompió. Y cuando en el corazón humano no hay lugar para Dios, el ser humano entra en la mayor depravación. Violencia, maldad, insensibilidad. ¿Tú sabes por qué la sociedad que vivimos está como está? Porque intenta sacar a Dios de su vida. Y a mí me preocupa mucho, la verdad me entristece mucho, ver cómo la Biblia es prohibida en las escuelas, ver cómo la Biblia no se abre en las casas para poder hablar con los hijos, con la familia. Esa es la estrategia del diablo, para que de la mente pueda ser quitado a Dios y el ser humano pueda crecer en la perversión, en la corrupción, en la degradación. ¿Me estás entendiendo? El ser humano quiere eliminar el concepto de Dios, de quién es Dios, de la mente del ser humano. Y es por eso que nuestra sociedad cada vez está más degradada, cada vez más corrupta, cada vez más perversa. Y finalmente ellos terminaron negando la existencia de Dios. Y en medio de esa incredulidad aparece un hombre que todavía mira hacia arriba y se llama Noé. Y me encanta porque el texto bíblico dice que Noé halló gracia. Cuando dice que Dios se arrepintió, lo que está diciendo no es un arrepentimiento como el hombre se arrepiente. El hombre se arrepiente de sus malas obras. Cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, está diciendo que le causó tanta indignación y dolor en su corazón, el dolor del arrepentimiento, al ver que ya no puede hacer nada y por amor tiene que aplicar un juicio, tiene que aplicar una justicia, tiene que recrear nuevamente este mundo. Y Dios comenta para Noé sus planes. Y le dice, mira Noé,
te voy a hacer conocer mi plan. Yo te voy a dar una tarea. Vas a construir un arca. ¿Qué es un arca? Yo te voy a decir cómo. Ojo, el diseño yo lo tengo. La madera va a ser la madera que yo te diga. La medida que yo te diga. Va a tener 3 pisos, va a tener una sola puerta. Una sola puerta y 3 pisos. Ahora, préstame atención, Noé. Tú vas a hacer conforme yo te digo, porque escúchame aquí. Así funciona la gracia. La gracia funciona con obediencia. Noé no dijo, Señor, ¿qué tal si lo hago solamente de 2 pisos? Porque hay gente que le gusta contradecir a Dios, ¿no? Cuando se trata de salvación, es Dios quien dice cómo te va a salvar. Hay gente que... corre a la Biblia y empieza a contradecir a la palabra de Dios. Dios te dice una cosa, el ser humano quiere acomodarlo para otra cosa. Dice, no, esto es muy antiguo, ahora vamos a modernizarlo. Dios te dice, acá hay un día para adorar, para guardar. El ser humano dice, no, mejor es otro. Dios te dice, este es el alimento para comer. El ser humano dice, no, yo puedo comer lo que quiera. Porque el ser humano está contradiciendo a Dios. Pero escúchame aquí, con atención. La gracia de Dios tiene una ligación perfecta, un vínculo perfecto con la obediencia. Eso es fe. Noé obedeció perfectamente. Noé apenas fue el constructor, el diseñador fue Dios. Es Dios quien diseña la salvación y es Él quien decide cómo salvarte. No es como tú quieres, es como Dios quiere. Y allí comenzó. Él comenzó a hacer un barco, 3 pisos, una puerta. ¿Sabes cuántos años? 120 años. Cada martillazo que él daba era un mensaje de advertencia. Y aquí te voy a decir un asunto muy importante. ¿Por qué la fe de Noé es la fe que condenó al mundo? Por una razón simple. Porque hasta Noé nunca había llovido sobre la tierra. ¿Sabes cómo era regada la tierra? Por un rocío que de la tierra, por un vapor que subía de la tierra. Así era regada la tierra. Nunca había caído una gota de lluvia del cielo. Nunca. Y Noé creyó en la palabra de Dios. No dudó de la palabra de Dios. Él no dijo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? No, eso es fe. Yo obedezco y yo creo. No lo entiendo, pero yo creo. ¿Y qué cosa es lo que sucedió? Comenzó a armar allí. Y al comienzo, obviamente, había mucha gente convencida y dijo, bueno, probablemente esto sí sea verdad. Pero hay una enorme diferencia entre estar convencido y estar convertido. ¿Estás prestando atención? Enorme diferencia. Aquel que está convencido, cuando pasa el tiempo se desanima y ve que las cosas seguían igual, de que no cambiaba, de que nunca iba a llover, y en lugar de perseverar, porque no había conversión, no había un arrepentimiento verdadero, ellos se unieron al grupo que se burlaba de Noé diciendo, eso nunca va a suceder. Y los años pasaron y las oportunidades pasaban y la puerta estaba abierta hasta que un día, guiado por los ángeles del Señor, vinieron animales feroces y mansos y entraron al arca. ¿Tú te imaginas cómo habrá sido ese momento? Y la gente se reía, decía, ¿qué es Noé? Noé es un hechicero, Noé es un brujo. ¿Quién es Noé? No sabían que era la última oportunidad para ellos también. No lo sabían. Y los animales irracionales, guiados por su instinto y guiados por un ángel del Señor, entraron al arca.
Entraron al arca. ¿Y sabes qué cosa sucedió cuando entraron al arca? Mira, Génesis capítulo 7, versículo 16. Dice así: los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como Dios lo había mandado, y Jehová cerró la puerta. ¿Me estás prestando atención? Quien cerró la puerta no es Noé. Quien cerró la puerta es Dios. Y una cosa tú tienes que entender: lo que Dios cierra, nadie abre. Y lo que Dios abre, nadie cierra. Esa puerta que estuvo abierta durante tantos años, un día se cerró. No lo cerró Noé, lo cerró Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Durante 7 días estuvo Noé dentro del arca encerrado y no llovió. La fe de Noé fue probada. Durante 7 días la gente se burlaba afuera diciendo: Noé, tú estás loco. 7 días han pasado. Pero llegó el día 8. Nubes espesas se formaron en el cielo. Nunca había sucedido eso. Se escuchó el primer trueno, se vio el primer relámpago. Y las fuentes del cielo y las fuentes del abismo se rompieron. Y el agua bajaba como catarata. Y lo primero que ellos vieron destruir, ¿sabes qué cosa es? Las obras de sus manos. En tanto eso confiaban. Sus ídolos estaban destruidos. La obra de sus manos estaba destruido. Porque aquel que desafía a Dios y confía en sus propios ídolos, en sus propios intereses, en su propia riqueza, un día será destruida completamente. Destruido por completo. Y en ese momento la gente se iba a la puerta diciendo: Noé, ábrenos. Esa gente quería apenas 1 hora más de gracia. 1 hora más, 1 minuto más para aceptar la invitación. Demasiado tarde, demasiado tarde. Y sabes, mira lo que Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 38 y versículo 39. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca. ¿Ya te diste cuenta que cuando Noé entró en el arca, quien cerró la puerta no fue él, sino fue Dios? Entonces aquí Dios está dándome una lección muy importante.